¿Qué propuesta de matrimonio tan patética? Mis suegros se negaron a venir, y dijeron das vergüenza. Pero luego se enteraron quién nos patrocinó la luna de miel. Ahora quieren hablar. Todo lo que preparé esa tarde lo hice sin permiso de nadie. Sin consejos. Sin presupuestos. Sin arrodillarme frente a una joyería, ni consultar tutoriales sobre cómo hacer la propuesta perfecta. Solo con un recuerdo claro en la cabeza. El día que ella me miró sin decir nada, y yo supe que ahí me quería quedar. Para siempre. No fue en París. No fue en la nieve. No hubo violines. Fue en nuestro parque. El de todos los domingos. Donde comíamos sándwiches en silencio y hablábamos sin apuro. Donde ella contaba historias inventadas sobre perros que pasaban. Donde yo aprendí, por fin, lo que era no tener miedo al futuro. Tenía una caja de madera en la mochila. Dentro, ni anillo ni flores. Tenía otra cosa. Una servilleta doblada, con tinta corrida, su número anotado la primera vez que nos conocimos. Una piedra chiquita con forma de corazón, que encontramos en la playa una vez y que ella había dicho: esta piedra ya está comprometida con nosotros. Un boleto de bus de un día que no llegamos a tiempo a nada, pero terminamos riéndonos como si sí. Y una carta. Una sola frase. Si con todo esto ya sonreíste, imagínate lo que podemos armar con toda una vida. Ella abrió la caja. La leyó. No dijo sí. No lloró, no gritó, se rió, y dijo: era obvio que me ibas a pedir matrimonio a tu manera. Nos abrazamos, y en ese momento, el mundo era perfecto, aunque todavía no sabíamos lo que se venía. Ella lo contó esa misma noche, a su mamá, a su papá. Yo no estaba presente, pero me lo imaginé. Ellos tienen ese tono, ese gesto, esa manera de mirar todo como si fuera un experimento que no sale como esperaban. Carlos y Teresa, sus padres, abogados, 2 copas de vino por noche, una obsesión con los modales, el buen gusto y lo que piensen los demás. A mí me soportaban, en silencio, mientras yo fuera el novio. Mientras el proyecto no fuera oficial, mientras no existiera compromiso real. Pero la palabra matrimonio les activó algo. Carlos fue el primero en decirlo. Se lo dijo a su hija. Y ella, fiel a su estilo, me lo contó sin adornos. Dice que tu propuesta fue patética. Así, con esa palabra. Así, tal cual. Y agregó: es que ni un anillo le diste. Ni siquiera fuiste a pedir la mano. En mi época eso era lo mínimo. Me reí, pero me dolió. No por mí, por ella. Porque nadie debería escuchar eso cuando está contando algo que le hizo feliz. A los 2 días, la madre lo complementó con elegancia venenosa. Podrías haber esperado a que él tuviera un trabajo más estable. Algo con más proyección. ¿Qué sé yo? Una propuesta linda, no en un parque con pasto húmedo. Daniela bajó la cabeza cuando me lo contó. Pero yo no. Yo la miré a los ojos y le dije: ¿sabes qué me encanta de vos? Que aún sabiendo que iban a reaccionar así, me dijiste que sí igual. Ella sonrió. Y eso me confirmó algo. No necesitábamos su aprobación. Pero sí necesitábamos una boda que fuera nuestra. La empezamos a planear como pudimos. No teníamos mucho. Yo trabajaba en una cafetería que apenas me dejaba ahorrar. Ella era profesora particular de inglés. Alquilábamos un monoambiente con goteras y sueños. Teníamos que elegir entre DJ o comida. Entre fotógrafo o vestido. Entre invitados o mesitas. Y cuando dijimos que queríamos hacerla en el patio de casa, sus padres soltaron la risa contenida que venían arrastrando desde hacía semanas. ¿En el patio?, dijo Carlos. ¿Dónde colgaron la ropa ayer? ¿Una boda con mantel de hule y sillas plegables?, remató Teresa. Por favor, ¿qué sigue? ¿Una luna de miel en carpa? No dije nada, porque en ese momento no tenía con qué defenderme. Pero lo que ellos no sabían es que ya estaba en marcha algo que cambiaría todo. Una persona, una oportunidad, y una historia que iba a llegar mucho más lejos de lo que ese patio podía imaginar. Suscríbete si querés saber cómo mi propuesta patética terminó apareciendo en la televisión nacional, y quién fue la persona inesperada que decidió regalarnos una luna de miel que ni ellos pudieron creer. Porque cuando te subestiman, a veces lo mejor que podés hacer es no decir nada, y dejar que la vida hable por vos. La boda la íbamos a hacer en el patio. Literalmente. Un rectángulo de tierra con algunas baldosas sueltas, 2 árboles viejos y luces de Navidad de esas que ya estaban quemadas por un lado. Teníamos una mesa prestada, 12 sillas de plástico, una amiga panadera que prometió hacernos un pastel a cambio de unas clases de inglés con Dani. Nada de eso parecía digno de una gran celebración a los ojos de mis suegros. Es un picnic, no una boda, dijo Teresa,
alzando la ceja. ¿Y la luna de miel qué va a hacer? ¿Ir a un hostal en la costa con vista al depósito? Agregó Carlos, como si hablara en broma, pero no. Daniela intentó defendernos. Yo no. No valía la pena. Porque, aunque ellos no lo sabían, ya había algo en marcha. Todo empezó con un video. El día que le hice la propuesta, ella, sin que yo supiera, había apoyado el móvil contra el bolso para grabar el momento. No para subirlo a redes. Solo para tenerlo. Un recuerdo para nosotros. Días después, una amiga de ella vino a casa, nos pidió verlo, y se emocionó. Rió. Lloró. Y al irse, le dijo: Dani, esto es lo más sincero que vi en años. Tenés que compartirlo. Daniela dudó. Yo le dije que no era necesario. Pero algo en ella, una mezcla de coraje y ternura, decidió que sí. Lo subió a su cuenta privada con este texto. No fue en París. No hubo anillo. Solo hubo verdad. Y para mí, eso fue perfecto. Y como suele pasar con las cosas que no se hacen para agradar, se volvió viral. Primero, entre amigos. Luego, cuentas que compartían historias de amor reales. Después, una página de bodas. Y al tercer día, un reposteo inesperado, la cuenta oficial de una marca de viajes de lujo. No entendíamos nada. El video tenía millones de vistas. Comentarios como: lloré más con esto que con cualquier serie de Netflix. Así quiero que me pidan matrimonio. Con el alma. ¿Quién necesita un anillo cuando tenés una historia así? Y entonces llegó el mensaje. Un DM en la cuenta de Daniela. Verificado. Asterisco asterisco hola Daniela. Somos parte del equipo de Horizonte, una plataforma internacional de viajes y documentales de amor reales. Vimos su historia. Queremos contarla. Y queremos ofrecerles algo. Una luna de miel totalmente cubierta, grabada y compartida con el mundo. Solo tienen que decir que sí. Asterisco asterisco. Nos quedamos mudos. Daniela pensó que era una broma. Yo pensé que era pissing. Hasta que nos hicieron una videollamada. Y ahí estaban. Profesionales. Propuesta en mano. Contrato. Itinerario. Bali. Tailandia. París. 3 destinos. 3 semanas. Todo pago. Filmado como parte de una serie documental sobre las historias que nadie ve venir. A la semana, vinieron a grabar a casa. Entrevistaron a Daniela. A mí. A nuestros vecinos. A la panadera. Y sí, también a los suegros. Porque querían mostrar todas las perspectivas. Carlos puso su mejor cara. Teresa habló de cómo siempre valoraron los sentimientos auténticos más allá de las formas. Daniela me apretó la mano cuando lo dijo. Yo no comenté nada. No hacía falta. Las cámaras ya estaban registrando todo. Y el mundo ya empezaba a ver quién era quién. Pero eso era solo el comienzo. La boda aún no se había celebrado. El video aún no se había emitido. Y nuestros suegros aún no sabían que la luna de miel estaba patrocinada por alguien que ellos no se imaginaron ni en sus mejores vinos. El día de la boda amaneció nublado. Yo lo tomé como una bendición. La gente le teme a las nubes el día de su boda. Nosotros no, porque el sol nos habría derretido, y también porque ya sabíamos que lo que nos unía no dependía del clima. El patio estaba decorado con lo que teníamos. Guirnaldas recicladas, sillas prestadas de los vecinos, macetas con flores que fuimos regando por semanas, una mesa alargada con mantel de cuadros y velas hechas por la tía de Daniela. Nada combinaba. Todo era sincero. Los invitados comenzaron a llegar al mediodía. Amigos, familia cercana, compañeros de trabajo, vecinos, el señor del kiosco de la esquina, que nos vio crecer como pareja. Y, por supuesto, ellos, Carlos y Teresa, vestidos como si estuvieran entrando a una gala. Carlos con saco gris claro, gafas oscuras, y la misma cara de siempre. Teresa con un sombrero que parecía gritar: yo no pertenezco a este patio. Se sentaron. Nos saludaron. Miraron alrededor como si esperaran que alguien les pidiera perdón por la decoración. Yo los ignoré. No por rencor, sino porque ya no tenían poder sobre el día. La ceremonia fue sencilla. Una amiga ofició el acto. Había escrito sus palabras la noche anterior. Nos hizo reír. Nos hizo llorar. Y cuando Daniela y yo dijimos nuestros votos, no hubo una sola persona que no aplaudiera. Carlos cruzó los brazos. Teresa sonrió para las cámaras. Porque sí, ahí estaban. 3 cámaras discretas. Un sonidista. Y una productora que parecía sacada de una película. El equipo de Horizonte. Grabándolo todo. Con cuidado. Con respeto. Sabían exactamente cuándo filmar, cuándo no.
Sabían que no era una boda de lujo. Era una boda con historia. Después del beso, cuando todo parecía haber terminado, la productora se acercó a mí con un sobre. ¿Estás listo para la parte 2? Me preguntó en voz baja. ¿Cuál parte 2? La reacción. ¿A qué? Me guiñó el ojo. Léelo en voz alta. Nos reunimos todos alrededor de la mesa. La cámara ya estaba enfocando. No era una actuación. Era realidad. Yo abrí el sobre. Era una carta, con un membrete que decía: The Richard Kent Foundation, Luxury Travel, Social Storytelling y Cultural Exchange. Leí en voz alta. Asterisco: queridos Laura y Marcos, mi nombre real y el de Dani. Hemos seguido su historia desde que se viralizó en redes, y no podemos expresar con palabras lo conmovidos que nos sentimos al ver una historia de amor tan genuina, tan distinta a todo lo que se muestra hoy. Asterisco. Asterisco: ustedes no solo nos hicieron creer en el amor otra vez, nos recordaron por qué empezamos esta fundación. Asterisco. Por eso, nos complace anunciar que serán los protagonistas del próximo documental de Horizonte, y que su luna de miel será completamente cubierta, con una ruta especial diseñada por nuestro equipo. 3 países, 14 días, y un cierre inesperado en una ciudad que nos reservamos como sorpresa. Gracias por recordarnos que no hay propuestas patéticas. Solo hay verdades que el mundo necesita volver a ver. Firmado, Richard Kent, CEO de Kent Foundation y es director creativo de Netflix Europa. El silencio fue absoluto. Mi madre soltó un «Dios mío». Alguien gritó «No puede ser». Y Carlos se levantó de su silla. Miró a Teresa. Y dijo: ¿ese es el Kent que yo creo que es? Ella no contestó. Porque sí, era ese Kent. El mismo que había nombrado en una cena para hablar de gente influyente de verdad. Daniela me tomó la mano. Yo no dije nada. No hacía falta, porque esa carta, ese viaje, ese aplauso que vino después, no fueron una revancha. Fueron la respuesta silenciosa a todo lo que ellos no pudieron entender. Que a veces, lo que otros llaman insuficiente, es exactamente lo que alguien más está buscando para contarle al mundo. Suscríbete si querés saber qué pasó en esa luna de miel, y porque la última noche en París, los suegros nos mandaron un mensaje que nunca pensamos leer. Porque el amor no se mide por el mantel. Se mide por la historia que deja. Subimos al avión con los ojos todavía hinchados. No de cansancio, de asombro. Nunca habíamos volado en clase ejecutiva. Nunca nos habían llamado señor y señora con tanta formalidad. Nunca nos habían ofrecido un menú impreso con opciones que sonaban como poesía. Pero lo más extraño de todo era que, por dentro, seguíamos siendo los mismos. Ella seguía temiendo volar. Yo seguía mirando todo con cara de ¿no será que se equivocaron de pareja? La diferencia es que ahora no nos escondíamos. La primera parada fue Bali. Nos esperaban con collares de flores. Un guía hablaba perfecto español. La habitación tenía vista al océano, y la ducha daba a un jardín interior lleno de bambú. Nos reímos al ver el cartel que decía «Bienvenidos, Marcos y Daniela». Su historia nos inspira. Pero lo más fuerte fue lo que pasó la segunda noche. Estábamos sentados en la arena, solos, lejos de las cámaras. Ella me miró fijo y dijo: «¿Puedo confesarte algo? Siempre, cuando tus padres se separaron, y vos te fuiste a vivir con tu abuela, yo no entendí por qué te cerraste tanto con tu historia. Nunca me contaste cómo fue en serio. Y creo que, ahora que estamos acá, que estamos juntos, casados, si no lo hablamos ahora, nunca lo vamos a hacer». Me quedé en silencio. No por incomodidad, sino porque por fin alguien me estaba dando permiso para hablar. Le conté todo, sin adornos. Que mi madre se fue un día sin decir adiós. Que mi padre nunca supo cómo sostener el duelo ni a mí. Que crecí entre silencios. Que aprendí a hablarme solo. A celebrarme solo. A sobrevivirme solo. Por eso nunca supe cómo planear una boda, le dije. ¿Por qué? Porque no creía que nadie se iba a quedar hasta el final. Ella lloró, me abrazó, y me dijo algo que aún me resuena. Vos no me propusiste casarnos para demostrar nada. Me lo propusiste porque era la primera vez que quisiste construir algo, sin miedo a que se caiga. Y ahí supe que, aunque la luna de miel incluía destinos soñados, el verdadero viaje era ese. Con ella, en esa arena, con esa verdad. Los días siguientes fueron mágicos, pero también profundos. En Tailandia, conocimos a otra pareja que también había sido elegida por la fundación. Una pareja de mujeres que se casaron en secreto porque sus familias las habían rechazado. Y, sin saberlo, compartimos las mismas heridas. El juicio, el desprecio,
La burla disfrazada de preocupación. Nos abrazamos como si nos conociéramos de toda la vida. Y ahí entendimos algo. Esta luna de miel no era solo para nosotros. Era una forma de decirle al mundo que sí se puede. Aunque te digan que no. La última noche antes de volar a París, la parada final y sorpresa del viaje, Daniela recibió un mensaje. Lo miró. Se quedó quieta. Me lo pasó. Era de su madre. Asterisco, no esperábamos que tanta gente los admirara por una boda tan simple. Pero ahora que lo vemos todo, creo que estábamos equivocados. Asterisco. No decía perdón. No decía nos equivocamos contigo. Pero venía de alguien que antes ni se habría molestado en escribir. Y eso fue un paso, no para justificar, sino para confirmar, que a veces el amor se defiende solo. Solo hay que dejar que camine lo suficiente. Aterrizamos en París justo al atardecer. El cielo parecía un óleo, rosa, dorado, naranja. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití no tener miedo de que algo bueno me estuviera pasando. Nos esperaban en el aeropuerto con una tarjeta con nuestros nombres, flores frescas y un coche negro que parecía sacado de una película de espías. En el asiento trasero, Daniela me miró con esa sonrisa que solo aparece cuando uno está en paz. ¿Te das cuenta?, me dijo. Empezamos esto en el pasto, y estamos terminando en el cielo. Y tenía razón. El hotel estaba frente al Sena. Una suite de esquina, con ventanales del piso al techo. Nos habían dejado una carta con puño y letra del mismísimo Richard Kent. París siempre fue mi cierre favorito. No por el lujo, sino porque es una ciudad que obliga a la gente a mirar con otros ojos. Y así fue. Esa misma noche, el documental salió publicado. Una pieza de 27 minutos, narrada con nuestra voz, con imágenes de la propuesta en el parque, la boda en el patio, los testimonios de nuestros amigos. Incluso un fragmento corto de Carlos y Teresa, diciendo, con cierto tono incómodo: bueno, admitimos que al principio no lo entendimos. Quizá fuimos muy duros. El video se subió a todas las plataformas. En menos de una hora, tenía más de 100.000 visualizaciones. Y al día siguiente, 1 millón. Nosotros lo vimos acostados en la cama, de la mano, sin hablar. Cuando terminó, Daniela suspiró. Y yo dije solo 3 palabras. Ahora sí terminó. Pero no. Faltaba una cosa. Al mediodía siguiente, mientras desayunábamos en el hotel, sonó el móvil de Daniela. Era su padre. Carlos. ¿Querés que conteste?, le pregunté. Sí, dijo. Pero ponelo en altavoz. Atendí. Hola, Carlos. Hubo silencio. Y luego, vi el video. Ajá. Lo vi con Teresa. 3 veces. No sabíamos que era tan real. Siempre lo fue, respondí, sin rencor. Carlos respiró hondo. Yo no soy bueno con las palabras, ni con pedir disculpas. Pero quiero que sepas que nunca pensé que el mundo los iba a ver como ahora los vemos nosotros. Y eso dice más de mí que de ustedes. Se me hizo un nudo en la garganta. Gracias, dije. Y justo antes de cortar, agregó: volvamos a empezar. Si ustedes quieren. No hubo aplausos, ni fuegos artificiales, ni un milagro. Solo eso. Un volvamos a empezar. Y, para nosotros, eso ya era una victoria. Porque no necesitábamos que nos dijeran que teníamos razón. Solo queríamos que dejaran de decir que nunca valimos la pena. Esa última noche en París, salimos a caminar. Pasamos frente al Louvre. Y nos sacamos una foto. Solo los dos. Sin cámara profesional. Sin producción. Sin hashtags. Solo ella, yo, y una ciudad que no tenía idea de qué. En un patio de una casa pequeña, había empezado una historia que le iba a enseñar al mundo que las mejores bodas no nacen del dinero, sino del valor. Volvimos a casa con el corazón lleno y la maleta vacía. Traíamos souvenirs, sí, pero lo más importante que habíamos traído no cabía en la valija. Dignidad, cierre, y un nuevo comienzo. Nuestra historia ya no nos pesaba. La propuesta ya no dolía. El juicio de los demás ya no nos definía. Y sin embargo, una parte de mí todavía no terminaba de creer que Carlos y Teresa realmente estuvieran cambiando. Un mensaje, una llamada, incluso un volvamos a empezar suenan bonito. Pero los actos son otra cosa. Y entonces llegó diciembre. Navidad. Daniela me lo dijo una tarde. Mis padres quieren que vayamos a cenar con ellos el 24. ¿Estás segura? Sí. Y esta vez, no vamos como invitados. Vamos como familia. Esa palabra, familia, pesó distinto. Llegamos a su casa con una botella de vino y una bandeja con postre casero.
Nada costoso. Nada fingido. El comedor estaba decorado como siempre. Las luces doradas. El mantel blanco. El árbol elegante. Carlos salió a recibirnos. Me dio la mano. Marcos, dijo, con voz tranquila. Me alegra que estén acá. Teresa apareció detrás con una sonrisa que aún no sabía cómo sostener, pero que al menos ya no parecía forzada. Nos sentamos. Comimos. Conversamos. Rieron con anécdotas de la boda. Preguntaron por detalles del viaje. Incluso bromearon con la cámara que nos seguía en París. Pero el momento clave no llegó hasta el final. Cuando Carlos, copa en mano, se levantó. Golpeó el cristal 2 veces. Todos lo miramos. Y dijo, voy a ser breve. Todos rieron, porque él nunca era breve. Hace unos meses, dije algo que hoy me avergüenza. Llamé patética a una propuesta que, después de verla en pantalla, me hizo llorar más de lo que estoy dispuesto a admitir. Se escuchó un leve murmullo. Yo pensaba que el amor debía verse de cierta manera, con ciertas formas, con ciertas reglas. Pero lo que ustedes hicieron, nos enseñó algo. Nos recordó que la forma es lo de menos cuando el fondo está hecho de verdad. Levantó la copa. Así que este brindis es para ustedes. Por habernos enseñado, a mí, especialmente, que lo importante no es cuánto gastás, sino cuánto entregás. Silencio. Y luego, todos los presentes levantaron sus copas también, incluida Teresa, incluido yo, y por primera vez, sentí que no tenía que defender nada, que ya estaba todo dicho. Y lo más importante, entendido. Esa noche, al salir, Carlos me acompañó hasta la puerta. Gracias por no haber renunciado, me dijo. Lo miré. No renuncié a ella. A ustedes sí, por un tiempo. Él asintió. No lo discutió. Y agregó, ojalá me hubieran pedido a mí que me casara así. Cerró la puerta con una media sonrisa. Y yo me fui sabiendo que, ahora sí, todo había cambiado. Pasaron algunos meses desde aquella Navidad. La relación con Carlos y Teresa se mantenía cordial, incluso agradable. No éramos mejores amigos, pero sí éramos aliados. Aliados en el respeto. Y eso, para mí, era muchísimo. Entonces, una tarde cualquiera, Carlos me llamó. Desde su número personal. Sin filtros. ¿Estás libre esta semana? Depende. ¿Por qué? ¿Podemos tomar un café? Silencio. ¿Vos y yo? Sí. ¿Sos vos o te hackearon? Se rió. Esa fue la primera vez que lo escuché reír así conmigo. No fue burla. Fue apertura. Nos encontramos en una cafetería del centro. La misma donde solía trabajar cuando conocí a Daniela. Él llegó puntual. Saco azul. Sin corbata. Menos rígido. Pidió un espresso. Yo, lo de siempre. Voy a ir al grano, dijo, tras un sorbo. Mejor, así no se nos enfría la paz. Se sonrió. Mi hijo, Santiago, va a pedirle matrimonio a su novia. Asentí. Me alegra. Y quiere hacerlo, diferente. No como yo. No como los libros. Algo personal. Me crucé de brazos. Y me pidió ayuda. Pero no tengo idea de cómo empezar. Y entonces, pensé en vos. Silencio. No supe si reír o fruncir el ceño. ¿Querés que lo ayude? Sí. Quiero que lo guíes. Que le muestres que no hace falta un anillo carísimo o un restaurante 5 estrellas. ¿Estás diciéndome que lo patético ahora te parece admirable? Carlos bajó la mirada. Suspiró. Estoy diciendo que me equivoqué. Y que, si alguien puede ayudar a mi hijo a hacer algo con alma, sos vos. Lo acepté. No por orgullo, ni por venganza dulce, sino porque entendí que ese pedido era más que un favor. Era una forma de rendirse, de dejar atrás una idea equivocada de lo que vale o no vale. Pasamos semanas trabajando con Santiago. Él tenía una idea hermosa, pero no sabía cómo armarla. Quería hacer una caminata por el bosque donde se conocieron. Llevarla a una cabaña que habían alquilado en secreto la primera vez que se escaparon un fin de semana. Y en la entrada, colgar fotos de sus momentos más torpes. Sí, torpes. Quiero que se ría antes de llorar, me dijo. Y supe que lo entendía todo. El día de la propuesta, Carlos estuvo a un lado, sin hablar. Vio como su hijo, con voz temblorosa, le dijo a una mujer que no necesitaba una ceremonia elegante, sino una vida entera con ella, aún en pijama. Y vio cómo ella dijo que sí, y cómo se abrazaron, y cómo los dos lloraron sin vergüenza. Más tarde, en el auto, Carlos me dijo algo que me guardo hasta hoy. Me pasé la vida creyendo que las cosas debían hacerse de cierta manera. Ahora veo que esa manera, muchas veces es solo miedo disfrazado de protocolo. Me miró.
Gracias por mostrarme otra. Aunque al principio no supe verla. No respondí. Solo asentí. Porque hay frases que no se discuten. Se honran. Y así, el hombre que una vez me dijo que lo nuestro era una vergüenza, me terminó diciendo que, si él pudiera volver el tiempo atrás, hubiera querido que alguien también le pidiera así a Teresa. Pero la vida no siempre nos da la chance de volver. A veces, nos da algo mejor. La posibilidad de inspirar a los que vienen después. Nuestro primer aniversario de boda cayó en domingo. No planeamos nada grandioso. Solo queríamos pasar el día en el mismo parque donde había comenzado todo. Donde le hice la propuesta sin anillo. Donde nos miramos por primera vez con esa mezcla de vértigo y certeza. Empaqué una canasta con lo justo. Pan, queso, frutas, una botella de vino barato. Daniela llevó el cuaderno donde habíamos empezado a escribir nuestras memorias honestas, cada mes una página sobre lo que más nos había dolido, y lo que más nos había hecho reír. Todo parecía suficiente. Y lo era. Hasta que sonó el timbre. Eran las 10 de la mañana. Daniela aún se estaba arreglando el pelo. Yo, limpiando la tapa del termo que siempre perdía calor. Abrí la puerta, y ahí estaban. Carlos y Teresa. De pie. Con una bolsa de papel marrón y 2 sobres. Ninguno de los dos decía nada. ¿Los interrumpimos?, preguntó Carlos. Yo solo abrí más la puerta. Pase lo que pase, dije, esto va a ser interesante. Entraron. Teresa saludó con un beso en la mejilla, algo que nunca había hecho. Carlos me dio la mano. Fuerte. Sin palabras de compromiso. Se sentaron en el sofá. Daniela apareció en bata, sorprendida. ¿Todo bien? Carlos asintió. No vinimos a hablar mucho. Solo a entregar algo. Algo que creemos que se lo debemos. Teresa abrió la bolsa. Sacó un álbum. De cuero rojo. Cuidado. Elegante. Con nuestras iniciales grabadas en la tapa, M y D. Lo puso sobre la mesa. Es un álbum con fotos que no sabían que existían, dijo. Algunas de la boda. Otras que nos mandaron del equipo de grabación. Y algunas nuestras. ¿Suyas?, preguntó Daniela, con un tono entre ternura y duda. Carlos tomó la palabra. Sí. Nuestras. Del día después de la boda. Cuando nos sentamos en la cocina, en silencio, y vimos el video completo. Sin hablar. Solo mirando. ¿Y por qué ahora?, pregunté. Teresa miró a su hija. Porque hace un año, cuando nos invitaron, no supimos llegar con alegría. Así que hoy, vinimos con gratitud. Abrimos el álbum. La primera imagen era nuestra. Yo, sosteniendo la caja de recuerdos. Ella, abriéndola. Con esa sonrisa desordenada que tiene cuando no sabe si reír o llorar. Después, una foto aérea del patio. Las sillas, las luces, la tarta de nuestra amiga panadera. Y en una esquina, Carlos y Teresa, mirándonos. No con desprecio, no con sarcasmo, con asombro. Las siguientes páginas tenían momentos que no sabíamos que alguien había registrado. Nosotros bailando descalzos. Una vecina limpiando con una escoba entre aplausos. Daniela secándose los ojos en silencio, mientras yo le cantaba bajito una canción inventada. Y al final, 2 cartas. Una de Teresa. Otra de Carlos. La de Teresa decía: asterisco hija, yerno. Me pasé la vida enseñándote modales, recetas y formas de vestir. Pero nunca me ocupé de enseñarte lo más importante. Cómo reconocer cuando uno está equivocado. Asterisco. Asterisco lo estuve. Muchas veces. Y vos, sin decirlo, me enseñaste con tu ejemplo. Asterisco. Asterisco, gracias por no necesitar mi aprobación para ser feliz. Y gracias por dejarme, aún así, sentarme en su historia. Asterisco. La de Carlos era más breve. Asterisco no fue una propuesta patética. Fue una lección. Y si vos me lo permitís, quiero seguir aprendiendo. Asterisco. Cerramos el álbum. Daniela no dijo nada. Yo tampoco. Solo los abrazamos. Largo. Honesto. Sin hablar de perdón. Porque hay momentos en los que las palabras sobran. Y el tiempo, por fin, hace justicia. Suscríbete si querés saber cómo termina esta historia, y qué pasó cuando, meses después, Carlos nos pidió acompañarlo a un evento, donde terminó contando nuestra historia frente a cientos de personas. Porque a veces, quien más te criticó, termina siendo el que mejor te representa. Un sábado por la mañana, mientras arreglábamos la casa, Carlos llamó a Daniela. Lo notamos por la pantalla. Últimamente se había vuelto costumbre. Lo que nunca había pasado era esto. Tu papá quiere que lo acompañemos a un evento, dijo ella, mirando el móvil con una mezcla de incredulidad y risa.
¿Evento de qué? Una charla. Una ponencia. Lo invitaron a hablar sobre legado familiar y adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Daniela leyó el mensaje en voz alta. Quiero compartir lo que aprendí el último año. Y si ustedes no están ahí, no tendría sentido. No lo dudamos. Dijimos que sí. El evento era una jornada organizada por una universidad privada. Auditorio lleno. Familias. Padres. Jóvenes. Gente buscando ejemplos. Gente que alguna vez también había cometido los errores que él cometió. Carlos subió al escenario vestido de manera impecable. Pero no como de costumbre. Había algo más relajado en él. Lo presentaron como empresario, padre y defensor del valor de las historias reales. Los primeros minutos fueron suyos. Habló de la generación en la que creció, de cómo le enseñaron que lo correcto era sinónimo de lo costoso, de cómo aprendió a callar sentimientos y a juzgar lo que no entendía. Y entonces dijo, pero hoy no quiero hablarles de mi empresa, ni de mi trayectoria, quiero hablarles de mi yerno. La sala enmudeció. Daniela me apretó la mano. Carlos continuó. Hace un año, lo llamé patético. No en broma. Con desprecio. Porque le propuso matrimonio a mi hija con una caja hecha a mano. Sin anillo. En el pasto. Silencio. Pero lo que no entendí ese día es que lo que él le estaba entregando era mucho más valioso que oro. Le estaba entregando memoria, tiempo, presencia, verdad. Y lo hizo sin adornos, sin testigos, sin querer impresionar. Lo hizo para ella. Y desde él. La sala entera lo escuchaba como si fuera un secreto revelado. Y yo me reí. Yo lo juzgué. Hasta que el mundo me mostró lo que yo no quise ver por orgullo. Que lo más valiente que podés hacer no es gastar. Es sentir sin vergüenza. Carlos terminó su charla con una imagen proyectada. La propuesta. Yo entregándole la caja. Ella llorando. Y al fondo, un árbol torcido que hacía de testigo silencioso. Ese árbol está en un parque cualquiera. Pero desde ese día, para mí, es el lugar donde se me cayó la venda. Aplausos. Fuertes. Largos. Sinceros. Cuando bajó del escenario, lo abrazamos. No hizo falta repetir nada. Y esa noche, al llegar a casa, Daniela me miró con una mezcla de amor y asombro. ¿Quién diría? ¿Qué? Que el que más te despreció, hoy cuenta tu historia mejor que vos. Sonreí. Y respondí. No era mi historia. Era nuestra. Solo que él tardó un poco más en entender su parte. Pasaron 2 años. El documental aún circula por redes. A veces lo vuelven a subir con subtítulos en otros idiomas. A veces nos llega un mensaje de alguien en otro país diciendo, no sabía que se podía amar así. Pero ya no estamos en esa etapa. No nos movemos por lo que digan. Solo nos reímos, nos miramos, y seguimos escribiendo nuestra vida como empezamos. Sin filtro. Sin guión. Con verdad. Una tarde cualquiera, en el patio de casa. Sí, ese patio. Estábamos en una comida familiar. La misma mesa. Las mismas luces colgadas. Ahora con plantas nuevas, más sillas y más anécdotas. Y entre los presentes, estaba Martín, nuestro sobrino de 8 años. Se acercó a Carlos con una servilleta en la mano. Le preguntó, Abu, ¿me contás otra vez la historia del chico que pidió casamiento con cosas viejas? Carlos se rió. No eran cosas viejas, Martín. Eran recuerdos. Pero no tenía anillo. Eso dijiste. Carlos lo miró. Y dijo, sin perder la sonrisa. Y aún así, fue la mejor propuesta que vi en mi vida. Se sentó con él en el suelo. Y empezó a contar. Yo los miré desde lejos. Daniela me apoyó la cabeza en el hombro. ¿Sabes qué? Me dijo. ¿Qué? Tal vez el mejor final de esta historia. Es que ya no es nuestra. Y tenía razón. Ahora es de todos los que alguna vez fueron subestimados. De los que aman sin permiso. De los que entregan lo que tienen, no lo que esperan de ellos. De los que no tienen anillo, pero sí una promesa real. Y mientras Carlos le contaba a su nieto cómo fue esa tarde en el parque, como el chico tenía una caja con una servilleta, una piedra y una entrada de cine, yo me levanté, fui adentro y traje algo. La caja, la original, la puse sobre la mesa. Y dije, Martín, esta es la caja. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto un tesoro. ¿Y todavía la tienen? Daniela respondió, claro que sí. Porque cuando algo es verdadero, no se tira, se cuida, se comparte. Y así terminó todo, con una historia que comenzó en un parque. Se burlaron en un comedor, viajó por el mundo, y terminó contándose en el piso, entre un abuelo y un nieto. Porque a veces, lo que empieza como una burla,
Se convierte en el cuento que todos quieren volver a escuchar. Campana, suscríbete si esta historia te tocó. Si alguna vez sentiste que tu forma de amar no era suficiente para otros, pero sí era perfecta para vos. Porque las mejores historias no se hacen virales por casualidad. Se quedan vivas cuando son contadas con el corazón.